Bienvenidos todos los estudiantes aquí que están acompañándonos aquí en esta reunión. Bienvenido Andrés, Camilo Jurado, Elisa, Franci, Ingrid, Yasmín, John, Lisette, Paola, Karen. Bienvenidos todos aquí a la reunión y vamos por aquí. Hay otro que Karen se nos unió aquí a la... Bueno, vamos a ver. Karen ya nos apagó aquí la cámara, pero vamos ahora sí, quiero compartir con ustedes esta clase que en, en cierta forma la he preparado con una con varias intenciones, entre esas profundizar más en este tema, a modo pues personal, a modo pues de no como instructor, sino a modo personal. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esta esta información y no solamente información así por decir información, no, sino una conferencia que tiene su, su punto que puede servirnos en diferentes situaciones. Entonces, lo tomo y lo digo por diferentes situaciones que me han pasado a mí, ¿no? Diferentes situaciones fáciles, difíciles, que finalmente nos ayudan a crecer como personas. Y antes de continuar con la clase, quiero compartir con ustedes esta historia, una historia personal, una historia real, y no me da pena contarla, no me da pena contarla. De todas formas, yo pienso que las historias son para aprender. Las experiencias que uno tiene en la vida son para aprender y son para crecer como personas. Entonces yo pienso que en este momento lo que yo voy a contar tiene que ver con con el tema que vamos a ver hoy. Cuando yo estaba empezando como instructor SENA aquí en Bogotá, llegó un momento en el cual tenía que yo dar una charla en una empresa. Creo que en este momento no recuerdo exactamente, pero creo que la charla era de servicio al cliente. Entonces, las empresas llaman al SENA para que dé la charla. En ese entonces, pues yo estaba en un SENA, Centro de Gestión Administrativo. Y así como esta historia, hay otras historias que son como para yo reflexionar y crecer como persona, porque no hay que tomarlas como historias pues negativas, sino más bien como de crecimiento, como de mejora continua, como de evaluarnos, evaluarnos constantemente. Entonces en este momento llaman al SENA para hacer una capacitación de servicio al cliente y en ese entonces yo tenía que estar como instructor de formación complementaria. Formación complementaria pues son cursos cortos que hacen las personas. En este caso era una formación presencial, entonces había que ir hasta la empresa a dar la charla. Y bueno, yo en cierto momento, con la experiencia que no era mayor experiencia en ese entonces, pues yo dije, bueno, vamos a dar la charla, pero entonces prepararnos lo más que podamos en cuanto al servicio al cliente. No había dado charlas de servicio al cliente y yo dije, bueno, me voy para allá, a esa empresa. No recuerdo el nombre de la empresa, ya hace varios años. De todas formas, en ese momento, cuando llegó el momento de ir, pues yo dije, bueno, uy, esto está, pues uno se siente como ese nerviosismo de ir a una charla de tantas que iban a venir a futuro, ¿no? En ese momento. Pero yo dije, bueno, vamos con toda y preparémonos. Supuestamente yo pensaba que iba suficientemente preparado. Tal vez me faltó mucho más preparación y todo eso. La cuestión fue que cuando llegué a a la empresa, pues di mi charla de servicio al cliente. Pensé que la había dado bien. Estaba en un salón con la gente allí dando la conversación o la
conferencia, pues de la formación de servicio al cliente. Y sí me sentía yo como que la gente no estaba conforme con la conversación, con la dinámica, los empleados de la empresa. Y yo dije, bueno, creo que, creo que como que no estoy haciendo las cosas como debería ser. En ese momento empezaba yo dando la conferencia, la terminé y todo, pues sentía yo como que no marchaban las cosas bien. Y recuerdo que ya llegó el momento de terminar, pues las personas dieron su punto de vista, decían que esperaban otro tipo de conferencia. Bueno, yo intenté pues como darles en ese momento la explicación de las inquietudes que tenían en ese momento después de la charla y salí de allí de esa empresa, pero con cierta aire de que no había sido lo mejor para ellos, para esos funcionarios de esa empresa. Creo que al día siguiente pues me habló la señora encargada de enviarnos a nosotros a las empresas. Y allí en ese momento pues dijo ella que la charla no era lo que ellos esperaban, que el instructor pues parece que no tenía el conocimiento que ellos estaban necesitando para servicio al cliente. Y pues claro, en ese momento uno se siente incómodo que le hagan esa observación. Y yo pues en ese momento mm, dije, tengo que seguir mejorando, realmente tengo que seguir mejorando. No es la primera charla que me toca dar de servicio al cliente, pero entonces eso fue como una alerta de que uno la primera vez que uno da una conferencia o lo que tenga que hacer, no siempre las cosas van a salir como uno quiere. Y eso me puso pues a pensar en cómo daba las charlas, cómo daba las clases, bueno, todo eso me ayudó para tener que mejorar, para tener que aprender muchas cosas. Y así como esta experiencia, llegaron otras situaciones y no fueron de las mejores, pero todo esto fue un proceso de aprendizaje. Todo esto fue un proceso de evaluarme como capacitador, como instructor y, y a la vez como persona que aprendiera a no solamente a comunicarme con las personas o a comunicarme o a enviar un mensaje ante una clase, a un salón, a un grupo de personas, sino a negociar con las personas, a negociar. Y a negociar me refiero a que cuando hay un momento en el cual hay una situación en que hay un inconformismo por la información o por la clase que está dando, negociar con ellas y poder llegar a un acuerdo para poder brindarles un mejor servicio. Todo eso fue lo que aprendí y así como esta historia que les cuento, otras llegaron y no fueron de lo mejor para mí. No me sentí bien en, en el momento que me daban la retroalimentación como instructor. Pero todo esto me sirvió para mejorar, para ser cada vez mejor y para negociar con los estudiantes, porque uno, en este caso, uno viene siendo un vendedor, así como un vendedor en el sentido pues de vender información, de ofrecer una capacitación. Y esta historia que les comento viene con el tema de la negociación, el proceso de negociación, cuando nos toca negociar. Y debemos tener en cuenta que la negociación siempre la vemos en todo. Así como yo les digo a ustedes que todos somos vendedores, que todos vendemos, sea que hablemos, sea que no hablemos, sea que hablemos mucho, sea que lo que nos comuniquemos, cómo nos comuniquemos, nos vamos a dar cuenta que la negociación está en, en todo lo que hacemos día a día y no lo vemos de esa forma. Entonces, hoy el tema para abrir esta conversación, esta charla, es sobre la negociación y cómo es de importante la negociación y con base en esta historia que les cuento, tenemos que aprender a negociar y a ir mejorando en la comunicación. Entonces, teniendo en cuenta ya estos aspectos
y esta historia que les cuento en cuanto a cómo en determinadas situaciones debemos aprender a manejar nuestras emociones. Lo digo porque en ese momento uno emocionalmente se siente, cuando uno está haciendo el caso mío personal como instructor, estoy dando una charla y resulta que a la final la gente dice, no, es que eso no era lo que esperábamos, este señor no nos habló como lo que queríamos, bueno, una cantidad de cosas, pues uno dice, entonces aquí como que estoy en el lugar equivocado, ¿o será que tal vez lo mío no es capacitar personas o me preparé mal o tal vez estudié mal el contenido, o tal vez no tengo que aprender otras metodologías o la pedagogía no está lo mejor que, o no la estoy aplicando como debe ser. Entonces, todo ese punto en el cual uno llega a hablar sobre, o a pensar, más que hablar, no, sino pensar, porque uno tiene una conversación interna con uno mismo, tienes que mejorar, tienes que hacer esto, tienes que prepararte mejor, tienes que aprender otras cosas, tienes que aprender otras técnicas. Y con todo eso, poder llegar a comunicarse y poder vender la información. En ese caso, pues como instructor, como capacitador. Ya teniendo en cuenta este abrebocas de la historia que le pasó a este señor aquí presente, que no fue una sola, sino que más adelante si se presta para otro tipo de donde se pueda, pues, donde se pueda. Paola, ¿cómo se podría llegar a mejorar eso, profe? ¿Mejorar qué parte, Paola? ¿Qué parte dirías tú en cuanto a tu parte personal? ¿Cómo, a qué te refieres en esa parte? ¿Mejorar qué situación? Porque en el caso mío, como comunicador, como profesor, como maestro, pues algo que no es fácil, o sobre todo para mí, que me cuesta que de pronto me digan las cosas así, me duele. Entonces, pero entonces todo eso uno tiene que aprender a manejar las emociones, que es un tema que estamos aquí. Las emociones, llegar a comunicar algo, pero el miedo, los nervios no lo permite. Sí, yo estaba pensando por esa parte, Paola. Yo estaba pensando que tú estabas haciendo referencia a ese punto, a los nervios, a las emociones, cuando se habla en público. Este tema que yo estoy hablando aquí se presta para mencionar que hay, bueno, recuerdo dos tipos de temores que siente el ser humano. Podríamos decir que tres. Uno de esos es el miedo a la muerte, otro el miedo al rechazo, a que nos rechacen, y otro el miedo a hablar en público. Hay gente que habla de otro tipo de miedos o otros ejemplos, pero el ser humano dice que tiene miedo a esos tres son los mayores miedos que los mayores miedos de una persona. Los miedos de una persona son miedo al rechazo, miedo a la muerte y miedo a hablar en público. No es fácil esos temores que se siente y hay muchas teorías en cuanto al miedo o las emociones que uno siente cuando uno está hablando con un grupo de personas bastante grande. Hay gente que no lo puede, no lo puede, no puede enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? De hablar en público o de pronto no acepta tampoco que sea rechazado. Hay gente que, y no es fácil. Entonces, lo que yo les digo hoy con el ejemplo que me pasó, que no es solamente este, en la situación que yo he vivido, no solamente es el ejemplo que yo les pasé sobre el servicio al cliente, dar una charla en una empresa y que no mostré las expectativas de esas empresas, de esa empresa, pero ¿qué es lo que yo podría recomendar para dejar el miedo o sentir esa emoción del temor? Porque la emoción no es el temor de, la emoción no lo veamos como la emoción, ay, estoy emocionado, qué alegría, qué felicidad, no. La emoción puede ser de ira, rabia, miedo, alegría, todas esas son emociones. Pero el miedo a hablar en público no es fácil dominarlo, pero desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque la dura realidad es que para aprender a manejar el miedo a hablar en público
o a ser rechazado, que le digan a usted no, pues desafortunadamente lo digo porque desafortunadamente porque la forma de uno poder mejorar en eso es enfrentar la situación. Entonces la gente dice, no, profesor, pero no hay una pastica mágica que uno se tome y que de esa forma deje de sentir miedo. Continuamos aquí con el tema de las emociones y la negociación y cómo es de importante hablar en público. Nos estamos desviando un poquito del tema por la pregunta de Paola, pero esto es importante en el sentido de que no hay una pastica mágica en que yo me tome esa pastica y ya voy a dejar de tener miedo a hablar en público o voy a dejar de tener miedo a la muerte, que de pronto me pase algo y me muera en algún accidente o algo, o algo así, o que, o que me tome una pasta y bueno, ya se me va a quitar el miedo a que me rechacen una propuesta o algo como una declaración de amor, bueno, algo así, ¿no? Todas estas cosas se mejoran es con la práctica, con enfrentar la situación. Si yo quiero mejorar la situación de hablar en público, pues tengo que empezar a hablar en público. Al principio, pues no va a ser fácil. Se me van a olvidar las cosas, voy a hablar y como dice, se me fue el gallo, como dicen por allí. Bueno, todas esas cosas va a pasar en algún momento y sí le aconsejo a las personas que si necesitan perder el miedo a una de estas situaciones, sobre todo hablar en público o no ser rechazado, que una cuestión en las ventas, pues se puede pasar mucho, de que tengas que vender y que te rechacen, que te tiren la puerta en la cara, como se puede decir pues aquí en Colombia, pues que vas a vender y te rechazan. Entonces eso es un miedo que la gente tiene. Esto que estamos hablando son situaciones de negociación. Y es importante la pregunta que hace Paola, de sentir miedo, de sentir nervios, pero todo eso, como les digo, no hay una pastica mágica que yo me tome y listo, ya soy el super orador, ya soy el super conferencista, no, hay que practicar con la gente. Si hay muchas teorías o conceptos que dicen, son tan, mm, son tantas las estrategias que le dicen a usted de hablar en público que otras, que, que decirlas aquí, un ejemplo, imaginarse que usted está hablando a su familia, imaginarse que usted está hablando ante un salón que el salón está vacío, imaginarse que usted tiene una persona a la cual le está hablando y la mira a los ojos y usted habla con ella, entonces puede que usted en la vida real tenga 50 personas en un auditorio, en un salón. Pero en el momento que usted está allí, pues claro, usted va a sentir ya, si usted no ha practicado o no tiene la confianza que la gente va adquiriendo con el tiempo, pues va a sentir nervios y ver toda la gente allí que lo está mirando, pues se va a sentir intimidado y toda cuestión. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas formas de menguar ese miedo. Una de esas que pues se dice mucho es preparar bien el tema, que uno tenga bien preparado el tema, pero aún así, por más preparado que tenga el tema, si uno no tiene la confianza o tiene la práctica de hablar en público, pues se va a sentir nervios. Pero la práctica es lo que te mejora a ti para ir menguando esas emociones como son los nervios o el miedo ante un grupo de personas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y vamos ahora sí a lo que es el tema de la negociación y cómo nos va a beneficiar este tema. Hay mucho por aprender en la cuestión de la negociación. No es que lo vamos a aprender todo hoy porque pues lo que necesitamos son conceptos básicos de negociación, pero va a servir mucho para nuestras vidas. Vamos a compartir aquí la pantalla para que podamos ver los contenidos que tenemos hoy en cuanto a la negociación y de esa forma, bueno, entonces sí, muy bien, John, hay que tener en cuenta esa parte, como les digo, duele la realidad, pero si tú quieres aprender a hablar en público bien, tienes que enfrentar el público, hacerte frente al público y hablar allí.
¿Qué es otra cosa que yo les digo a la gente? Que también es duro aceptarlo, pero es así. Por más que tú tengas un público que esté frente a ti, el hablar en público no te va a hacer daño físicamente. Hay gente que dice, no, es que a mí me da miedo hablar en público, profesor, no me saque a exponer cuando hacemos pues clases presenciales o cuando se hacía, pues cuando yo hacía clases presenciales, no, profesor, es que a mí me da miedo hablar en público. Sí, todos sentimos miedo a hablar en público, pero ¿será que vas a salir con golpeado o te van a tirar piedras? Los compañeros sí se van a burlar porque de pronto se te olvidó algo, te bloqueaste porque los nervios fueron tan fuertes que no sabías qué decir en ese momento, entonces te bloqueaste totalmente. Y te tocó decirle al compañero que es parte del equipo de la exposición que continúe la conversación porque se te olvidó. Y y quedaste allí paralizado en ese momento o paralizada en ese momento. Pero, como les digo, el ser humano le tiene miedo al rechazo. El ser humano le tiene miedo a hablar en público porque se van a burlar, porque esta persona no habla, o el miedo que uno siente, no es que de pronto se me olvida todo, qué van a decir los compañeros que están allí sentados, bueno, toda esa cuestión. Pero entonces continuemos, ya debemos saber que enfrentar el miedo es enfrentar la situación que te produce miedo, que no va a ser fácil, pero a medida que tú vas haciéndolo y si lo haces más de seguido, claro, un instructor del SENA o un instructor o un profesor universitario, un profesor de colegio y tal, pues, pues ha pasado por muchas situaciones frente a un grupo de personas, entonces practica casi todos los días, entonces eso le da a uno cancha para mejorar en esa parte. Entre uno más practique, pues más, mejor van a salir las cosas. Entre más te prepares, mejor van a salir las cosas. En cualquier cosa que tú hagas, no solamente hablar en público, cualquier otra cosa. Cuanto más practiques, pues mejor van a salir las cosas. Entonces, no hay truco en esta cuestión. No hay una pastica mágica que, profesor, es que no. Hay gente que dice, no, es que yo me tomo una cervecita o me tomo un aguardientico y así ya me pongo, soy valiente declarándome a la muchacha o la chica que me gusta. O ahora sí, como me toca hablar en público, no, me tomo una copita de aguardiente y resulta que pues tampoco uno puede depender de este tipo de trucos que dice la gente, ¿no? Que cada vez que tengo que hablar en público, tengo que tomarme algo para estar como más extrovertido y toda cuestión, ¿no? No, esa cuestión. No, no era que el profesor Carlos cada vez que va a hablar con nosotros le toma una copita de aguardiente. No, 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 eso no va conmigo. Entonces aquí vamos ahora sí con la parte de negociación, la importancia de la negociación y es parte de la actividad de Proyecto 11 y bueno, pues aquí dice que hay problemas en el internet. Bueno, eso está grabando, ustedes pueden ver la grabación después. En este caso, el tema de hoy, actividad de Proyecto 11, proceso de negociación. ¿Qué es esto del proceso de negociación? Pues vamos a ver. La negociación, el concepto de la negociación es un procedimiento en el cual dos o más personas que tienen intereses comunes intentan llegar a un acuerdo sobre aquellos puntos en los cuales no llegan o no concuerdan o no tienen un común beneficio. Pues entonces en ese caso, la idea es que esas diferencias se puedan resolver, se puedan menguar, se puedan livianar para que ambos tengan un beneficio, para que ambas personas puedan llegar a un beneficio mutuo, que ambas personas ganen el ganar, ganar, ¿no? Entonces, la negociación, lo que se busca es que ambas partes ganen. La negociación es que ambas partes reciban un, sí, una recompensa por lo que se está haciendo en ese momento.
Esta sería ya la definición de negociación a nivel pues general. Y esta frase me gusta mucho, esta frase tiene que ver con lo que les estaba mencionando ahora de hablar en público, de mejorar el miedo al rechazo, el miedo a muchas cosas que tenemos, que muchas veces no son ese miedo de poder, de recibir algún daño físico, más que daño físico, de pronto es un momento desagradable porque se burlaron de nosotros, no, porque nos rechazaron, porque nos dijeron, usted no es el tipo de hombre que yo quiero para mi vida. Puede ser eso también. Eso también puede ser un tipo de rechazo que usted diga, no, es que de pronto me dice que no. Bueno, hablando en la parte amorosa, en la parte de relaciones de pareja y toda cuestión. Dice aquí Aristóteles, la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. Cuando se hace de referencia a hábito, es que eso se hace constante, ¿no? El hábito de estar haciendo las cosas, de estar haciendo algo. Un ejemplo, el hábito mío, un ejemplo, el hábito de estar haciendo videos, de estar frente a una cámara. Entonces es un hábito, ¿no? Que uno está constantemente frente a una cámara, entonces ya uno tiene el hábito. Entonces la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. Somos lo que hacemos repetitivamente. Esto también es bastante importante. Somos lo que hacemos repetitivamente. Allí está todo, allí está. Somos lo que hacemos repetitivamente. Repetitivamente puede ser que nosotros repetitivamente no hablamos en público. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos toca hablar en público, pues no estamos preparados, no tenemos el hábito de estar hablando en público. Que estamos vendiendo o no vendemos, pues somos lo que hacemos repetitivamente, no vendemos algún producto, ¿no? Aunque yo digo que todos estamos vendiéndonos en alguna forma, todo el tiempo, todo el tiempo nos estamos vendiendo de una u otra forma con la gente que tenemos contacto todos los días. Somos vendedores en todo momento. En todo momento nos estamos vendiendo buenos o malos vendedores, pero nos estamos vendiendo. Como nos comuniquemos. De tal forma que si no nos comunicamos con las otras personas de forma clara, de forma específica, pues la gente no va a estar de acuerdo con nuestras ideas, con lo que nosotros queremos que la gente esté de acuerdo con nosotros. Entonces, la vida está conformada por lo que hacemos todos los días. Nosotros somos lo que hacemos todos los días, lo que repetimos todos los días. La excelencia entonces no es un suceso, sino un hábito. Claro, nosotros, la excelencia no se consigue por algo pasajero, un suceso que pasó hoy. Yo soy excelente hoy por, por, por arte de magia, no. Si uno llega a la excelencia es porque eso es un hábito que usted cultivó durante mucho tiempo. El ejemplo que yo pongo, deportistas de alto rendimiento, pues si son excelentes porque el hábito de ellos es que todos los días se entrenan para ser cada vez mejores. Entonces, la excelencia de cada uno de nosotros se consigue por los hábitos que tenemos todos los días. Si yo tengo una excelente salud, es porque yo tengo el hábito de alimentarme todos los días bien. Si yo tengo una pésima salud, es porque yo todos los días me alimento mal. Tengo el hábito de comer cosas que no me sirven. Sí, y así se puede ver en muchos ejemplos de la vida. Si somos buenos en algo es porque tenemos el hábito de estar haciendo eso repetidas veces. De pronto no todos los días, pero uno, dos, tres veces a la semana. Si somos buenos en algo es porque uno, dos veces, tres veces a la semana hacemos algo. Entonces repetidamente lo estamos haciendo. De esa forma es que está la excelencia y eso pues viene estas frases. Aristóteles nos da a entender esto y el ser humano es como se dice por allí, un animal de costumbre, ¿no? Si ustedes toman el hábito de hacer cosas todos los días que son buenas para ustedes, pues ustedes con el tiempo van a ser excelentes en esa parte. Eso es. Y lo que yo les decía a ustedes, cuando decíamos ahora que teníamos miedo de hablar en público, pues claro, si un profesor todos los días está hablando en público, todos los días está frente a una cámara, o todos los días está frente a un salón, a varios estudiantes, pues
ese es el hábito de todos los días, ¿no? El hábito y repite todos los días eso, pues va a mejorar, sí o sí va a mejorar, porque el que practica, pues va a mejorar las cosas con el tiempo. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y con esta frase que les pongo, pues la negociación pues va mejorando con el tiempo. La negociación debemos prepararnos cuando vamos a hacer cualquier tipo de negociación. Y ahora vamos a ver en esta conferencia, en esta charla, cómo en el día a día nosotros estamos negociando. La negociación no solamente, no es que voy a vender este producto, no. La negociación se ve en todo momento y en diferentes situaciones que no las tenemos como si fueran negociación. Creemos que no estamos negociando, pero sí, estamos negociando en muchas situaciones. Entonces, ya con esto, el contenido de esta exposición pues, está conformado por negociación, qué es la negociación, características de un negociador, tipos de negociadores, estrategias de los negociadores, tácticas de los negociadores, tópicos como la comunicación, el lenguaje, asertividad, lugar de negociación, 14 técnicas para negociar de forma eficaz. Y los ejemplos yo creo que están pendientes para otra situación porque no, los ejemplos se los podría pasar como un ejemplo, validemos un ejemplo como el video que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a poner esto así como en pantalla así completa y vamos a ver aquí este video. Vamos a ver, vamos a poner aquí y prestemos atención a este video, que en este video vamos a comprender cómo la negociación se ve en, en diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver la negociación por el método Harvard. Prestemos atención. Hola, amigos cibernautas. Soy Valeria. Hoy hablaremos sobre la negociación y el enfoque de este con el método Harvard y sus 7 elementos. Primero, empecemos. ¿Qué es la negociación? La negociación no es más que un proceso de intercambio de información y compromisos, en el cual dos o más partes que tienen intereses en común y otros divergentes intentan llegar a un acuerdo. Ahora hablaremos del método Harvard y sus 7 elementos. Para que sea más fácil la comprensión de este, daremos un ejemplo mediante un conflicto. Elemento 1. Intereses. Juan y Ana son una pareja de casados y decidir las actividades del domingo generalmente se vuelve materia de conflicto para ellos porque a Juan le gusta levantarse temprano y, como él dice, disfrutar el domingo, salir a andar en bici acompañado. También le encanta ir al supermercado y recorrerlo pasillo por pasillo. A Ana le gusta levantarse tarde, quedarse en la cama y leer un rato, ver tele, jugar con su perrito y descansar todos los domingos, porque toda la semana madruga y hace ejercicio todos los días. También todos los lunes hace la compra de la semana y no le gusta ir dos veces, prefiere ir a otro lado. Un sábado en la tarde, Ana se acerca a Juan proponiéndole que planeen lo que van a hacer el domingo. Elemento 2. Opciones. Primera opción. Ana ha utilizado el chantaje para conseguir lo que desea, obligando a Juan a hacer lo que ella quiere. Este método no es el adecuado, porque Ana busca satisfacer sus necesidades sin tomar en cuenta las de Juan. Por lo tanto, ella gana y él pierde, dañando la relación. Cuando uno de los miembros de la pareja se le obliga a hacer algo que no quiere, puede sentirse intimidado y no actuará con libertad, sino con miedo. Por un tiempo, Ana decidió hacer lo que quería Juan, olvidándose de lo que ella tenía ganas de hacer. Esto provoca en Ana un resentimiento, porque no se le toma en cuenta. Ella se cansará de ceder siempre y se sentirá utilizada. Además, otro peligro de resolver el problema de esta forma es que se puede tomar una mala decisión al no conocer la posición del otro. Elemento 3. Alternativas. Primera alternativa. Juan y Ana salen más tarde a andar en bici, durmiendo más tiempo como le gusta a Ana. Esta es una mejor manera de solucionar el problema,
porque ambos obtienen satisfacción parcial, es decir, de cierta manera ambos ganan, pero a la vez pierden, ya que Juan anda menos en bici y Ana no descansa lo que necesita. Con esta decisión no se daña la relación porque ambos obtienen algo, pero se puede perjudicar la calidad de la decisión porque podemos no elegir la mejor opción al tratar de satisfacerse de algún modo. Segunda alternativa. Juan podría salir temprano a andar en bici, dejando a Ana descansar más tiempo. Cuando él regrese, podrían ir juntos al supermercado y Ana podría aprovechar para comprar lo que necesita en la semana y de esta forma iría solo una vez. Elemento 4. Legitimidad. Para que la negociación sea legítima, ambas partes deben sentir que los acuerdos son justos. Para ello, ambos han planteado un abanico de soluciones y deben elegir el más imparcial y de beneficio mutuo. En el caso de Ana y Juan, llegan al acuerdo en el que ambos se sientan cómodos y que sea de mutuo beneficio, dejando de lado las posiciones y sobre todo sus egos. Elemento 5. Comunicación. Ana y Juan deben entender que los ritmos en los que llevan su día a día son distintos y que deben respetar lo que cada uno decide hacer en su día libre. Para eso, Ana debe comentarle a Juan que para ella lo mejor sería descansar hasta tarde, ya que se siente cansada y estresada por la semana ajetreada que lleva. Y Juan le debería decir a Ana que él prefiere aprovechar todo el día, ya que se siente con ánimo para realizar distintas actividades. Elemento 6. Relación. Ana y Juan tienen que separar el conflicto de la relación personal que ellos tienen, para así poder tomar la mejor decisión. Cabe resaltar que hay que ser empáticos y comprensivos con el otro, para así poder mantener una buena relación a largo plazo. Y en este caso, la mejor manera de actuar ante el conflicto sería que Juan y Ana aprendieran a solucionarlo satisfaciendo las necesidades de ambos, logrando un ganar-ganar. Elemento 7. Compromiso. Juan y Ana deberán tener un compromiso de que se cumplirán todos los acuerdos de tal manera que la relación que ellos tengan no presente ningún problema. Por lo tanto, si bien no se firmará un contrato, habrá un implícito al ser pareja, el cual deberán cumplir. Para concluir, esta técnica se aconseja usarla siempre en la resolución de conflictos, porque con ella aprendemos a reconocer el punto de vista del otro, a cooperar ganando ambos y dejar de crear conflictos por sentirnos rivales, incomprendidos o víctimas. Cuando colaboramos, aprendemos a resolver como el gran equipo que somos, quedando los dos satisfechos de la solución y sintiéndonos parte importante de la relación. Allí podemos observar en el video cómo el tipo de negociación que se hizo aquí en este caso, donde fue una situación de una pareja de esposos, no fue una negociación de comercial, sino una pareja de esposos, y aquí vemos cómo la negociación aplica en muchas situaciones de la vida. Y este sería el método Harvard, el cual está conformado por siete puntos, y con base en esos 7 puntos, pues se hace la negociación, se hace el proceso de negociación. Es muy conocido el método Harvard, y pues para ese caso vimos este ejemplo, y para tener en cuenta cómo la negociación la podemos utilizar en diferentes situaciones, no solamente en la parte comercial, sino en todas las áreas en las cuales nosotros tenemos conflictos con personas que tienen algún tipo de relación con nosotros. Debemos tener en cuenta que el ser humano siempre va a estar en situaciones en las cuales hay que negociar, ¿no? Hay situaciones en las cuales hay que llegar a un acuerdo, y
Si no sabemos negociar, pues una de las dos partes se va a ver afectada en ese caso, más que la otra, ¿no? Como pudimos ver en el video donde llegaban a unos acuerdos, pero había momentos en que cada uno de ellos no se sentía bien con el acuerdo que habían llegado en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta que en las negociaciones, si no las hacemos como deben ser, pues vamos a llegar a un momento en el cual no vamos a estar conformes con el resultado que tenemos en la negociación. Avanzando ya en la presentación, seguimos. Hola, Dice, la negociación es el arte de generar confianza. Es una frase que, que hace parte pues del proceso en el cual siempre que tenemos una situación de conflicto, o no solamente de conflicto, sino donde tenemos que llegar a un acuerdo, la confianza pues es fundamental allí. Si nosotros no tenemos la confianza, y no solamente la confianza de la otra persona, que la otra persona confíe en nosotros, sino desde el punto de vista de la contraparte, ¿no? Me refiero pues a la persona con la cual yo estoy llegando a una negociación. Que si esa persona tampoco tiene confianza en mí, pues la negociación no va a llegar a un buen fin. Eso es otro punto que tenemos que tener en cuenta siempre. Y si nosotros ponemos el contexto familiar, siempre va a haber un grado de confianza o un grado de desconfianza para poder llegar a una negociación. Y los ejemplos, pues, podemos ponerlos como lo que pasaba en el anterior video, donde cada uno quería el beneficio propio, ¿no? Cada una de las partes del video que vimos anteriormente quería el beneficio de él o de ella, pero sin tener en cuenta el beneficio de la otra persona, que la otra persona también se viera beneficiada por el acuerdo al cual se debería llegar, ¿no? Entonces, siempre la confianza hay que tenerla en cuenta en las negociaciones. Negociación se puede definir como la relación que establecen dos o más personas en relación con un asunto determinado con vista a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los involucrados en la negociación. La negociación se inicia cuando hay diferencias en las posiciones que mantienen las partes. Claro, si hay diferencias, si cada uno tiene su punto de vista, si cada uno está inconforme con lo que le corresponde en, en una situación, pues allí hay que entrar a negociar. Si estas posiciones fueran coincidentes, no haría falta negociar. Claro, si, si ambas partes están de acuerdo, coinciden con la posición que cada uno tiene, pues allí no es necesario actuar o llegar a negociar. La negociación busca eliminar esas diferencias, normalmente acercando la posición gradualmente hasta llegar a un punto aceptable de ambas partes o de todos los involucrados en la situación. Para iniciar una negociación tiene que haber además interés por parte de los afectados en tratar de alcanzar un acuerdo. Claro, si estamos negociando una situación, estamos negociando un producto, un servicio, una relación de pareja, un conflicto familiar, pues tiene que haber interés de ambas partes por mejorar la situación. Si yo no quiero mejorar
si yo no estoy dispuesto a hacer concesiones con la contraparte, con la otra persona, con la contraparte, pues entonces la negociación no se puede iniciar. Es importante el interés de ambas partes o de las partes involucradas para empezar a hacer la negociación. Negociación. Solo con que una de las partes no tuviera esta voluntad de entendimiento no habría negociación. Una regla que debe presidir cualquier negociación y que facilita enormemente el poder llegar a un acuerdo es el respeto a la otra parte. No se le debe considerar como un enemigo al que hay que vencer. Muy al contrario, hay que verlo como un colaborador con el que se va a intentar trabajar estrechamente con vista a superar las diferencias existentes y llegar a un acuerdo aceptable. Hay que tener muy claro que cuando se negocia, uno no se enfrenta con personas, sino que se enfrenta con problemas. Hay que buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos los implicados. Entonces aquí hay que tener en cuenta que siempre es importante la voluntad o el interés para que haya negociación, que ambas partes tengan la voluntad de negociar. Si no hay voluntad de ambas partes o ambas personas o ambas empresas o la pareja, pues entonces no se puede empezar la negociación. Otro punto importante, debemos respetarnos mutuamente. Recordemos que las negociaciones no son situaciones, en muchas situaciones no son situaciones fáciles. Hay situaciones en las cuales hay conflictos, hay discusiones, hay situaciones agresivas también. Entonces, en una negociación es importante el respeto de cada uno de los integrantes o de las personas que conforman el proceso de negociación. Otro punto interesante a tener en cuenta es que la contraparte no debemos tenerla como el enemigo, como la persona que, sí, como esa persona en la cual no debemos confiar, no debemos tener un acercamiento, no debemos pensar en esa situación, no debemos pensar de que la contraparte es nuestro rival, es nuestro enemigo. No debemos verlo de ese modo, sino de que es la persona con la cual vamos a colaborar para hacer algo que nos va a beneficiar a los dos. Como el video que vimos anteriormente, la pareja de esposos no se pueden ver como enemigos porque el uno le gustó ir a montar bicicleta y a la otra le gustó dormir hasta tarde. No, no, no verlo como rivales en una negociación. Entonces ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Y el otro aspecto que también hay que tener en cuenta y que podemos pasar por alto es que no nos estamos enfrentando a personas, sino que hay una situación o un problema que hay que resolver. Entonces, ese es otro punto que hay que tener en cuenta. No ver como que estamos teniendo una situación en la cual el problema no es la persona, sino una situación o una necesidad que hay que suplir o un problema. Recordemos que un problema es una falencia, una falta de algo. En este caso, una necesidad que hay que suplir. Cuando hablamos, un ejemplo de negocios, pues a la persona que le vamos a vender un producto o un servicio, no es la persona el problema, sino la necesidad que le vamos a cubrir a esa persona. Ese vacío que ella tiene por llenar y que nuestro producto o servicio va a llenar. Eso es lo que hay que tener en cuenta allí. Mira a la contraparte como tu socio, no como tu oponente. Es lo que estamos mencionando ahora. Ver nuestra contraparte como nuestro socio y no como nuestro oponente, como nuestro rival. No. Eso es
aspectos a tener, es importantísimo tener estos aspectos en cuenta porque marcan la diferencia. Desde el punto de vista como nosotros lo veamos, va a marcar la diferencia en cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar ante una situación, ante una negociación. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que debemos ver nuestra contraparte como un socio. Negociación. Frecuentemente no se respeta esta regla fundamental y la negociación se convierte en una lucha encarnizada en la que cada parte trata de imponer su voluntad buscando obtener el máximo beneficio a costa del oponente. Entonces aquí no es imponer lo que nosotros queramos, eso es un punto que debemos tener en cuenta, no imponer nuestra voluntad, no imponer nuestro interés. En este caso, las posibilidades de acuerdo se reducen significativamente en caso de alcanzarse, se corren ciertos riesgos. Que la parte perdedora no cumpla luego lo acordado. Que la parte perdedora cumpla lo acordado pero no esté dispuesta a negociar nunca más con quien le ha vencido, imposibilitando establecer relaciones económicas duraderas. Claro, este es un punto muy interesante, muy llamativo tener en cuenta, donde si una de las partes se ve afectada porque el otro impuso su voluntad, impuso su poder, impuso su fuerza, pues la parte perdedora posiblemente no va a estar dispuesta a negociar en otras próximas negociaciones. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O que la parte perdedora no cumpla con lo que se ha acordado en la negociación. Todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta y son importantes para que nosotros no impongamos nuestra voluntad, no impongamos nuestra posición, no impongamos nuestros intereses, porque vamos a vernos afectados ambas partes, porque si yo impongo mi punto de vista, mi, mi posición ante otra persona, pues la otra persona en otras próximas negociaciones o aún en la negociación que se hace en el momento, pues de pronto no va a cumplir con todo lo que se, lo que se acordó en ese momento, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que negociar de esa forma vamos a tener un perder, mejor dicho. Un perder. En lugar de ganar, va a ser perder. Y eso no conviene a ninguna de las dos partes. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con relación al tema de la negociación, pueden escribir allí al WhatsApp para responder sus dudas, sus inquietudes, porque como les digo, la negociación es es algo muy importante para todos, porque esto lo vemos en el día a día, como el video que vimos ahora, ¿no? La negociación cree que uno es negociar, vender y vender un producto, un servicio, no. Esto lo vemos en muchas situaciones de nuestro día a día, en nuestra parte laboral, en nuestra parte familiar, en nuestra parte como empresarios, como emprendedores. La negociación está en todo. Negociación. Hay que tratar de encontrar una solución equitativa que tenga en cuenta los puntos de vista e intereses de todos los intervinientes. De este modo, todos ellos consideran el acuerdo como algo propio y no como una solución que ha venido impuesta. Entonces, mire, algo propio, algo que ellos digan, bueno, aquí yo me vi beneficiado, esto es propio, esto es mío, esto llegué a esta solución y veo que aquí la solución no solamente llegué yo, sino que la otra parte, la contraparte también aceptó su parte, llegó a la solución y lo considera como algo propio. Entonces allí no lo ven como algo impuesto, sino como un acuerdo mutuo, un gana-gana. Además, todos saldrán satisfechos de la negociación con intención de cumplir lo pactado y con interés en mantener esta relación profesional que ha resultado tan beneficiosa. Claro, si es algo que yo me siento satisfecho con el acuerdo que llegamos, pues yo a, a cumplir con lo que yo
me comprometí en ese momento con mi parte en la negociación, porque estoy de acuerdo, llegué a un acuerdo, me siento bien con lo que acordamos, con el beneficio que estoy recibiendo de la negociación, entonces yo voy a estar dispuesto a ceder lo que yo acepté en la negociación. Y dice, puede que esta forma de entender la negociación basada en la cooperación no sea compartida por la otra parte que trate de imponer su estilo particular basada en la confrontación. Entonces aquí, si la negociación es impuesta, pues la parte que no está de acuerdo con esta parte, con la negociación, pues va a confrontar su, su punto de vista, ¿no? Va a poner su punto de vista en esa parte, en su posición ante la negociación. Si se le imponen, pues no va a ser positiva, no va a ser positiva y va a haber, no se va a llegar a una negociación adecuada, una negociación buena para que ambas partes se vean beneficiadas. Si alguien te ataca, ojo con esto que esto le pasa mucho a uno. Si alguien te ataca, no ataques. Recuerda que en negociación no se apaga el fuego con fuego. Entonces aquí es, es algo que nos puede pasar a nosotros. Recibir el ataque de alguien de una forma normal en una situación laboral, familiar o de negocios. Un ataque se puede ver en muchas situaciones del día a día. Y por lo general uno es muy reactivo. ¿Qué es reactivo? Pues que uno responde igual. Pues me atacó, yo también. Yo también le respondo. Yo también le respondo. Eso es lo que uno normalmente puede estar haciendo en una situación. Entonces, pues que vamos, en lugar de mejorar la relación, pues vamos a empeorar porque pues si él me hizo esto, yo también lo voy a hacer. Si ella me contestó de esta forma, yo también lo voy a responder. Entonces, toda esa cuestión nos va a llevar a no llegar a un acuerdo, a un gana-gana, porque vamos a estar reaccionando ante los ataques de las demás personas. Y la cuestión que esto es muy, muy fácil de uno caer en el conflicto, en estas situaciones es fácil. Ustedes saben que por lo general uno no siempre está en su momento, pues si alguien está ofendiendo, te está atacando, te está criticando negativamente o en una cantidad de cosas, pues vas a reaccionar negativamente, vas a reaccionar también, vas a atacar de esa forma. Y la cuestión es que no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a mejorar, no vamos a darle solución a un conflicto. Esto es importante tenerlo en cuenta y aplicarlo a la vida, porque pues una cosa es tenerlo aquí en una diapositiva y otra cosa es que nos toque en la vida real, porque es que no es fácil. No es fácil que uno en la empresa, en su trabajo, en su relación de pareja, que esto se puede ver muy fácil en una relación de pareja, en una relación eh, familiar, donde me hizo esto, yo también le devuelvo con esto también. Entonces, esto es sumamente una frase que no debemos responder de esa forma y nos pasa en algún momento, nos puede pasar. Características del negociador. ¿Qué características tiene un negociador? Le gusta negociar, es entusiasta, es bueno, es gran comunicador, persuasivo, muy observador. Claro, un negociador, observar los detalles. En cierta forma tiene algo de psicólogo, sociable, honesto, acepta el riesgo, es creativo, paciente, respetuoso, profesional,
firme en lo que dice, sólido, tiene confianza en sí mismo, ágil o proactivo, resolutivo, decidido a hacer las cosas. Estas serían las características del negociador. Esto es lo que nosotros deberíamos de tener o ir cultivando en nuestras vidas para poder llegar a ser negociadores en todas las áreas de nuestras vidas, familiar, profesional, empresarial. Y es que no es fácil llegar a la negociación, no es fácil, pero si no somos entusiastas, si no nos gusta negociar, porque hay personas que son cerradas, no es que yo no estoy de acuerdo con usted y yo no estoy de acuerdo y no, y usted dice esto, pero no, yo no comparto su opinión, no tal cosa, y no, y la cuestión no es de compartir, sino de ver cómo podemos ambas partes ganar sin que nosotros aceptemos todo lo que la otra persona nos está diciendo, ¿no? Porque es que no podemos decir, no, sí, yo acepto lo que usted dice, hagámoslo de esa forma. No, no es de esa, tampoco es ese tipo de negociación. La honestidad, pues claro, juega un papel importante en todo, toda situación familiar, profesional, empresarial. Entonces, aquí vemos las características que tiene un negociador y mirar cómo nosotros podemos ir cultivando estas características para aplicarlas a cada día de nuestras vidas. Tipo de negociadores. Negociador enfocado en los resultados. Este también es un punto a tener en cuenta. ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué se puede? mm, bueno, veamos los aspectos a tener en cuenta en cuanto a los negociadores enfocados a resultados. Primero, una autoconfianza muy elevada, muy excesiva. Se creen que tienen la verdad absoluta, que lo que ellos digan eso es y eso así es porque es la verdad absoluta. Entonces, y como dice aquí, van siempre con la intención de tener el beneficio de parte de esa persona, de ese negociador. Siempre ganar por encima de cualquier cosa. Entonces esa es una situación que no es buena para ese tipo de negociador. Las relaciones personales no es un tema que les preocupen, ni tampoco los intereses del oponente. O sea, me importa un huevo o me importa un comino el interés de la otra persona, mejor dicho, aquí lo que dice. Si negocia desde una posición de poder, se aprovechará de la misma, imponiendo su planteamiento. Utilizará cualquier estratagema para presionar y lograr sus metas. Entonces, este es el tipo de negociador que va por encima de cualquiera, que, que pisotea a cualquier persona porque va solamente buscando su interés, su beneficio. No le importa el beneficio de los demás. Este tipo de negociador puede ser efectivo en negociaciones puntuales, pero es totalmente inapropiado para establecer relaciones duraderas. Claro, puede ser efectivo en algo muy específico, muy concreto, pero para relaciones que se requieren tener a largo plazo, pues no nos va a ayudar porque buscar el beneficio propio cuando la otra persona no le tiene en cuenta, pues es una situación que a largo plazo no va a servir ese tipo de negociador. El tipo de negociador enfocado a resultados. Busca resultados, metas, cumplir metas, objetivos y todo eso. Negociador que busca vender, 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 sin importar la otra parte si se va a ver beneficiada con lo que está recibiendo, con el producto que le están vendiendo. Entonces, ese tipo de relaciones a largo plazo no es conveniente. En la vida real, los negociadores se sitúan en algún punto intermedio entre estos dos extremos. Bueno, ya vimos el primer extremo que es el negociador enfocado a los resultados. Vamos a ver la próxima presentación
vemos en la próxima diapositiva, vemos el otro tipo de negociador. Y aquí tenemos el negociador enfocado en las personas. Entonces aquí dice, pues enfocado a las personas es mantener la buena relación con las personas, con todas las personas con las cuales va a hacer negociación. Y no solamente con las personas que va a hacer negociación, sino también con una persona o un negociador que esté enfocado en las personas, pues va a tener en cuenta aún también a su familia, a la relación de pareja, a su relación si en su trabajo o en su empresa. Es un negociador que busca la colaboración, facilitando toda la información que le soliciten, planteando claramente sus condiciones. Entonces aquí, el negociador enfocado a las personas, pues como ustedes pueden ver, está suministrando información, plantea claramente las condiciones, le gusta jugar limpio, por lo que no utiliza ninguna táctica de presión, confía en la palabra del otro, cede generosamente y no manipula. Este negociador puede resultar excesivamente blando, de una, de una ingenuidad de la que se puede aprovechar la otra parte, especialmente si el oponente responde al modelo anterior. Claro, entonces aquí hay que tener en cuenta que ese tipo de personas enfocadas o este negociador enfocado a las personas a negociar, teniendo en cuenta que va a tener la opinión, en cuenta la opinión de las demás personas, a confiar en las otras personas y en buscar que los otros se vean también beneficiados, pues va a mostrar o puede mostrar una debilidad y eso puede jugar en contra si el negociador oponente, la contraparte, es un negociador enfocado a resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que entre estos dos tipos de negociadores, tanto el enfocado a resultados como el enfocado a personas, pues un negociador en la vida real debería estar situado en intermedio, en estos dos tipos de negociadores. Otra palabra célebre, jamás negocies con miedo, pero jamás temamos negociar, de John F. Kennedy. Jamás negociemos con miedo o, pero jamás temamos negociar. Entonces es una palabra que debemos tener en cuenta para nuestras negociaciones, que en todo momento estamos negociando. No negociemos con miedo, pero tampoco tengamos miedo de negociar. Todos somos negociadores. Todos negociamos en todo momento. En todo momento estamos negociando. Sus hijos están negociando con usted. En todo momento ellos están buscando la forma de negociar con usted algún beneficio que ellos quieran, están negociando. Entonces, no debemos tener miedo a negociar y jamás temamos negociar. Entonces, esas son frases que debemos tener en cuenta. El miedo no puede ser un factor que esté dentro de nuestras vidas para hacer negocios. No podemos dejar que el miedo esté dentro del proceso de negociación porque no, nos va a ir, no nos va a ir bien en la negociación. Entonces eso hay que tener en cuenta y esto pues lo dice un, un presidente de los Estados Unidos. Vamos aquí, vamos, ¿qué pasó aquí aquí hay un videito, pero parece, bueno, vamos a ver aquí parece que nos faltó, vamos a buscar el video acá. Vamos a ver este video, que este video también es interesante. Subámosle aquí volumen para que lo podamos escuchar, que lo escuchemos. Este es el señor Ramos, director de compras, que luego de analizar los nuevos requerimientos de su empresa, llegó a la conclusión de que podría lograr ahorros sustanciales en la compra de sus artículos si realizara cotizaciones a escala nacional. ¿Con el señor Ramos? Sí, con él.
Mi estimado señor, ¿cómo está? Lo llamo por el concurso de las 200.000 conexiones. Quería saber si estamos por buen camino. Por ello, para este año el señor Ramos buscó cotizaciones en 3 empresas diferentes. Manufacturas Alaska, el proveedor anterior que ofrece un precio unitario de $68. Fabricaciones Creativas, que pide $73. Y Metales Brillantes, que espera 75. La reacción natural del señor Ramos podría ser aceptar la cotización de su antiguo proveedor. Sin embargo, en verdad más o menos. Creemos que la situación competitiva es realmente apretada y que usted podría proponer algo mejor que esta cotización si en verdad desea el negocio. Pero, ¿tan mal estamos? Mal no es el término que usaría, pero sus competidores no se han quedado atrás. ¿Le parece si lo busco mañana para conversar? Por supuesto, nos vemos mañana. Al día siguiente, le traigo una cotización por $67. ¿Esa es su nueva propuesta? ¿Reducir el precio en $1? Bueno, ¿sí? Usted me está tomando el pelo. Es que no sé cuánto le están ofreciendo los demás. Ese es problema suyo. Piénselo y hablamos, pero yo esta decisión la tomo pronto. Y un par de días más tarde... Señor Quiroga, $65, señor. Ahora sí vamos en serio. Perfecto. ¿Cuándo paso por la orden de compra? Usted sabe, señor Quiroga, nuestras compañías han sostenido un periodo largo de relaciones comerciales y espero que el próximo año, cuando hagamos un nuevo concurso, usted sea más competitivo. Pero, ¿cuánto más? Bajo los $62, por lo menos. A los 2 días, el señor Quiroga vuelve a la oficina del señor Ramos con una cotización de $59. ¡Felicidades, señor Quiroga! Mil gracias, señor Ramos. Es un placer hacer negocios con usted. Desde ese día, el señor Ramos recibe grandes elogios por su modo de negociar. A tales honras, él solo contesta: uno no obtiene lo que merece, consigue lo que negocia. Allí podemos ver cómo en esta parte la importancia de la negociación. Y aquí el ejemplo nos, finalmente un punto a tener en cuenta que lo dice al final del video es que uno no recibe lo que merece, sino que se hace o recibe lo que uno negocia, no lo que uno merece, sino lo que uno logra negociar con las personas. Entonces, ese es un punto importante a tener allí, porque ¿cuántos quisiéramos recibir muchas cosas en la parte de la negociación que hagamos en cada una de las situaciones que nos toque negociar, familiar, económico, profesional, empresarial? Pero no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos lo que negociamos. Entonces, allí es un punto importante a tener en cuenta, que si no sabemos negociar, pues no vamos a recibir lo que merecemos, sino lo que logramos negociar en la situación que estemos. Entonces, allí es importante tener en cuenta esa parte. Y ahora tenemos: los buenos negociadores no nacen, se hacen. En toda negociación el éxito depende de la habilidad para tirar sin romper el acuerdo. Un buen negociador sabe controlarse ante los ataques del otro y jamás olvida sus objetivos. Entonces, aquí 3 puntos a tener en cuenta. Primero, que hacernos buenos negociadores se consigue con la práctica, con la preparación. No vamos a nacer buenos negociadores, sino que con el tiempo vamos a aprender a negociar. Y para tener éxito en los negocios, pues debemos, en ese caso, es una situación en la cual debemos tener tacto, en el sentido de que no debemos presionar
saber hasta qué medida hacer la, bueno, no tanto la presión, sino llegar a acuerdos en el cual no vamos a ver, no veamos el beneficio propio, sino que podamos obtener beneficio ambas partes. De tal forma que la relación con esa persona, con esa empresa con la cual estamos teniendo algún tipo de negociación, no se vaya a dañar a largo plazo, sino que podamos mantener la relación, una relación duradera con la empresa. Entonces, debemos saber llegar a un acuerdo en la cual ambas partes ganen. Y la otra es que en toda negociación vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener ataques de otras personas, empresas y toda esa situación, pero nosotros debemos tener siempre en mente nuestros objetivos y los ataques, como decía en una frase anterior que ustedes pues leyeron allí, que no atacar o no responder ataque con ataque o no apagar un fuego con fuego, sino que evitemos esas situaciones. Entonces aquí lo que nosotros debemos tener es en cuenta qué es lo que nosotros estamos buscando como negociadores, qué es lo que queremos alcanzar, que ese sería el objetivo y si nos atacan, pues tener en cuenta nuestros objetivos y apuntar a los objetivos y no salirnos con responder en la misma situación. Si nos atacan, no responder de esa misma forma. Ese sería 3 puntos a tener en cuenta. Estilo de negociación. Cada negociación es diferente y exige una aproximación específica. No se puede tratar de utilizar siempre el mismo esquema de negociación. No hay dos clientes iguales y cada uno de ellos exige un trato determinado. Negociación inmediata, al grano. Negociación progresiva, estrechar lazos. Depende si es una negociación aislada o puntual. A nivel internacional, las relaciones networking y lazos duraderos son factores clave en el éxito. Entonces aquí tenemos dos tipos de negociación, negociación inmediata y negociación progresiva. La inmediata pues la utilizaremos en situaciones muy puntuales, muy concretas y las relaciones progresivas en aquellas situaciones en las cuales pues queramos tener un vínculo mucho más estrecho y duradero, de tal forma que podamos seguir haciendo negocios con esa otra parte o con la contraparte. En esa parte utilizaríamos negociación progresiva. No permitas que tus miedos contesten las preguntas de tu contraparte. Entonces hay que tener en cuenta que nuestros miedos no pueden ser aquellos que nos permitan tener o dentro de una negociación no podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros en plena negociación y que el miedo sea el factor que determine tomar una decisión por parte de la contraparte, en el sentido de que seamos nosotros víctimas del miedo que estamos reflejando en ese momento. Y claro, como el miedo se expresa en cierta forma, se nota en cierto, en, físicamente, entonces en una negociación, pues nosotros vamos a estar dando un mensaje, una comunicación no verbal a la contraparte que no va a ser positiva para nosotros. Entonces el miedo no puede ser algo que predomine en nosotros cuando estamos haciendo una negociación, porque va a expresar algo a la contraparte. Estrategias. La estrategia de la negociación define la manera en que cada parte trata de conducir la misma con el fin de alcanzar sus objetivos. Se puede definir dos estrategias típicas. Estrategia de ganar-ganar, en la que se busca que ambas partes ganen compartiendo el beneficio. Y la estrategia de ganar-perder,
en el que cada parte trata de alcanzar el máximo beneficio a costa del oponente. Entonces aquí ya tenemos dos estrategias con sus respectivos objetivos, en la cual una, ganar, ganar. Ambas comparten el beneficio y la otra, ganar, perder, en la cual cada una busca por su parte ganar lo más que se pueda del beneficio. En ese caso, pues allí tenemos estas dos estrategias. Ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Ganar, ganar o ganar, perder? Ya, si pueden escribirlo allí en el chat, pues sería bueno saber si les gusta alguna de estas estrategias. La única táctica que realmente funciona es la profesionalidad, la preparación de las negociaciones, la franqueza, el respeto a la otra parte y la firme defensa de los intereses. Entonces aquí tenemos que la táctica que funciona en este caso es prepararnos para las negociaciones, ser franco, respetarse mutuamente ambas partes y que cada parte defienda sus intereses. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sócrates. ¿Qué diría Sócrates con esta frase? Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Esta frase lo que quiere decir es que nosotros cada día debemos mirar qué es lo que tenemos que mejorar. Debemos analizar qué es lo que tenemos que mejorar cada día y de esa forma, al hacernos ese examen interno, ese examen personal, pues vamos a ir evolucionando, vamos a ir mejorando día a día porque analizamos qué está mal en nuestra vida, qué debemos cambiar y de esa forma podemos ir creciendo como personas. Entonces, eso es lo que está mostrando Sócrates allí. Continuamos con las tácticas. Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de su estrategia. Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. Tácticas de desarrollo y tácticas de presión. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que las estrategias son a nivel general y las tácticas son las acciones que hacemos para que las estrategias se hagan o se lleven a cabo. Las tácticas de desarrollo son aquellas que se limitan a concretar la estrategia elegida, sea esta de colaboración o de confrontación, sin que se suponga un ataque a la otra parte. Y las tácticas de presión, si se pueden deteriorar gravemente la relación personal. Son tácticas que buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario. Entonces aquí tenemos dos tácticas en las cuales una es una táctica de desarrollo en la cual lo que se busca es llegar a ejecutar la estrategia elegida con la colaboración o confrontación sin que esto tenga que verse como un ataque a la otra parte. Y las tácticas de presión, pues como su nombre lo indica, es hacer presión o confundir al contrario o a la contraparte. Ejemplos de tácticas de desarrollo. Veamos aquí unos ejemplos de tácticas de desarrollo. Tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar a que la otra parte dé la propuesta. Que vaya por delante, pues la otra parte. Esa sería una táctica de desarrollo. Otra, facilitar toda la información disponible o por el contrario, la estrictamente necesaria. Hacer la primera concesión o esperar a que sea la otra parte quien dé el primer paso. Y tratar de que las negociaciones tengan lugar en las propias oficinas en las que de la otra parte o en un lugar neutral. Llegamos aquí con otra frase. El hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Este es de Charles Dickens. Todos tenemos capacidades, pero creemos que no somos capaces.
Todos tenemos capacidades, pero creemos que no somos capaces de hacer las cosas. Solamente que nos damos cuenta que cuando ya hacemos las cosas, que podemos hacer mucho más de lo que creemos que somos capaces de hacer. Uy, me inspiré hoy. Bueno, entonces aquí tenemos esta frase que debemos tener en cuenta y aplicarla a nuestras vidas. Ejemplo de táctica de presión. Una táctica de presión de desgaste, aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas. Se busca agotar a la otra parte hasta que esa otra parte ceda de la mano a torcer, se rinda. Ese es el desgaste. Ahora ataque, atacar, presionar, intimidar, rechazar cualquier intento de la otra parte de apaciguar los ánimos. O sea, la otra parte quiere las cosas así calmadita, apaciguar los ánimos, pero la parte, la contraparte quiere presionar, quiere intimidar, rechazar. Se busca crear una atmósfera tensa, incómoda, en la que uno sabe, o sea, la parte que está atacando sabe desenvolverse, sabe, tiene habilidad, tiene poder allí y que perjudica al oponente. Entonces, ese es lo del ataque, ¿no? Ataca en su terreno en el cual es fuerte. Tácticas engañosas. Dar información falsa, manifestar opiniones que no se corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensa cumplir, simular ciertos estados de ánimo, en definitiva, engañar al oponente. Entonces, estas son las tácticas de presión. Ejemplos de tácticas de presión, tenemos otras dos que sea ultimátum, presionar a la otra parte, empujarle a que tome una decisión sin darle tiempo para reflexionar. El típico, o lo tomas o lo dejas. Tengo otras 3 personas interesadas, así que o te decides ahora o dalo por perdido. Normalmente esta urgencia es ficticia y tan solo busca intranquilizar al oponente. Exigencias crecientes. Consiste en ir realizando nuevas peticiones a medida que la otra parte va cediendo sin que lo concedido resulte nunca suficiente. Al final la otra parte tratará de cerrar el trato lo antes posible para evitar este incesante goteo de nuevas exigencias. Intenta que la contraparte se sienta cómoda durante todo el proceso de negociación. Pablo Linsoaín. Entonces esto es lo que nosotros deberíamos de hacer en las negociaciones. Intentar que la otra parte se sienta cómoda en el proceso de negociación. Y de acuerdo a la táctica de presión, pues no es eso lo que deberíamos de aplicar, sino que la otra parte, la contraparte, se sienta cómoda en el proceso de negociación. Esto dicho por Pablo Linsoaín. Ejemplos de tácticas de presión. Bueno, aquí continuamos con tácticas de presión. Autoridad superior. Consiste en negociar bajo la apariencia de que se cuenta con delegación suficiente para cerrar el trato. Al final, cuando tras muchas sesiones la otra parte se ha alcanzado un acuerdo, se comunica que éste queda pendiente de la conformidad de los órganos superiores de la empresa que plantearán nuevas exigencias. Entonces aquí es una autoridad superior en la cual se hace que se está llegando como a la negociación, pero cuando ya se está llegando a un acuerdo, se dice que no se puede continuar porque las autoridades superiores de la empresa que está haciendo la negociación va a quedar a cargo del proceso de negociación, entonces va a pedir nueva negociación. Entonces esa es autoridad superior. Esta táctica también consiste en presionar a la otra parte para que acepte unas condiciones determinadas bajo la velada, velada amenaza de que si estas se modifican habrá que remitir la propuesta a un nivel superior que difícilmente dará su visto bueno. Claro, esa es una estrategia, ¿no? Que utilizan, una táctica de superior que si no arreglas conmigo ahora, entonces pasará esto a una autoridad superior y con ello se complica el proceso de negociación. Eso es lo que se da a entender con esta táctica de presión. Hombre bueno, hombre malo. 2 personas representan a una de las partes, un hombre bueno y un hombre malo. Una de ellas se muestra
intratable, amenazante, exigente, sin el menor interés de hacer concesiones, mientras que la otra trata de granjearse la confianza del oponente. Se muestra comprensiva, cordial y trata de convencerlo de que acepte su propuesta antes de que su compañero tome las riendas de la negociación. Claro, este es otro tipo de negociación. Hay dos de un equipo de la negociación y el oponente está allá y yo negocio amablemente, cordialmente, pero le digo a la persona que pues que negocie conmigo, que lleguemos a un acuerdo antes de que tenga que entrar el hombre malo, el compañero que es malo y, y haga otro tipo de negociación que no sea conveniente para la contraparte, ¿no? Entonces esa otra forma de presionar la contraparte, un hombre bueno y un hombre malo. Allí vemos la forma de negociar en esa parte, ¿no? Espero que esta charla sea de mucho interés para ustedes porque estas son cosas que se pueden ver en las negociaciones. Ejemplo de táctica de presión. Lugar de la negociación. En este caso se está negociando en un sitio. Cuando esta tiene lugar en las oficinas de una de las partes y esta trata de sacar ventaja de la situación, se trata de que el interlocutor se sienta incómodo, infravalorado, mejor dicho, lo menosprecian, lo tienen en poca estima, pero de una manera sutil, sin que sea consciente de que está siendo víctima de esta estratagema. Por ejemplo, se le hace esperar un buen rato antes de iniciar la reunión. Se le ofrece una silla más baja que la del anfitrión. Se le sitúa de cara a una ventana por donde entra una claridad muy incómoda. Se le coloca en el extremo de la mesa, quedando relegado. Se interrumpe la negociación continuamente con llamadas de teléfono. Este caso sería el tipo de negociación en las cuales, mientras que están negociando, pues en esta situación, en una oficina, el, el que está presionando constantemente está recibiendo llamadas, pero con el propósito de presionar a la persona que está allí negociando con ellos. Entonces, todo eso es una estratagema que se plantea en el lugar del negociador, el que tiene pues el sitio, ¿no? El que tiene, como se dice, está en su terreno de juego, mejor dicho. Tiempo. Consiste en jugar con el tiempo en beneficio propio. Por ejemplo, se alarga la reunión al máximo hasta vencer al oponente por agotamiento. Se fija la reunión a primera hora de la tarde tras una copiosa comida regada con vino. Se deja transcurrir el tiempo discutiendo temas menores y tan solo en el último momento, cuando el interlocutor está a punto de perder el avión, se le urge cerrar un acuerdo de prisa y corriendo. Claro, entonces todo esto son tácticas de presión. Identificando los intereses de la contraparte, tendrás el camino para influenciarlo. Pablo Liansoain. Debemos identificar qué intereses tiene nuestra contraparte para así poder influenciar a esa persona. ¿Cómo saber los intereses de nuestra parte? Pues allí es con el diálogo, haciéndole preguntas con nuestra contraparte. 14 técnicas para negociar de forma efectiva. 14 técnicas para negociar de forma efectiva. Tenemos, primero, como hablamos de técnicas, una sería la preparación. Prepararnos para las negociaciones que tengamos que hacer. Definir objetivos, tanto general como específicos. Tenemos que ordenar la información, qué intereses tiene nuestra contraparte, qué posturas tiene, qué posición tiene. Domina tu mercado, conocer nuestro mercado, tener información de nuestro mercado. Conoce los estándares, ofrece opciones, identifica soluciones mutuas. ¿Qué pasa si no llego a un acuerdo? Entonces, ¿qué consecuencias hay para mí? ¿Qué consecuencias hay para la contraparte?
Busca entender para ser entendido, de Stephen Covey. Debemos primero buscar entender a nuestra contraparte para que ella después nos entienda a nosotros. No es que no me entienden, que no es que no buscar que nos entiendan primero, no, sino buscar primero entender a nuestra parte para que ellos nos entiendan a nosotros. Continuamos con las 14 técnicas para negociar de forma efectiva. Separa resultados, concreta acuerdos sin ligarlos a otras negociaciones. Busca la empatía, valor del pastel incrementado por la empatía por ambos. Da seguimiento, formula un plan de acción de cada negociación. Tácticas, salidas, plazos. Incluye vigencias, plazos de validez de los acuerdos. Evita sorpresas, sé creativo. Reconoce el momento del cierre. Identifica las capacidades. No ceder, no dar a menos de que pidan y siempre a cambio de algo. O sea, aquí siempre negociar algo, no negociar algo por nada, no negociar que te den, que tú entregues algo y que ellos no te vayan a dar nada, no negociar esa parte. No proporcionar información extra, no comprometerte antes de asegurar que se puede cumplir, dejar hablar a la otra persona, inventar opciones. Cuando dos partes se sientan a negociar es que creen que pueden conseguir más dialogando que si no lo hacen. Si no necesito hablar, no negocio, simplemente supongo intento manipular al otro o le engaño. Eso no es negociar, es otra cosa diferente a negociar. En una mesa de negociación, las dos partes tienen unas necesidades que resolver y buscan soluciones conjuntas. Cada uno tiene sus necesidades y si se sientan a negociar es porque van a suplir las necesidades mutuamente. En una negociación es más importante lo que no se dice. Peter Drucker. ¿Qué es esa cuestión? ¿Cómo así que en una negociación es más importante lo que no se dice? Pues en ese caso está hablando sobre la comunicación no verbal, sobre nuestros gestos, sobre nuestra forma de mirar, nuestra forma de hablar, bueno, nuestra forma de sentarnos, toda esa posición es lo que dice Peter Drucker, que en una negociación es más importante lo que no se dice. Podemos hablar, pero no siempre las personas cuando hablan están diciendo la verdad. Entonces, inconscientemente nosotros vamos a expresar otras cosas que son muy diferentes a lo que estamos hablando. Entonces, ojo con eso porque aquí toca también analizar mucho y estar observando los movimientos de la persona. Más que todo esto se hace negociaciones cuando se hacen pues presenciales, ¿no? Cuando estamos frente a la persona, nos estamos tomando algo y estamos negociando con ella. Entonces allí hay que prestar atención a los gestos, a la forma de mirar, bueno, toda una cantidad de situaciones que hacen parte de la comunicación no verbal. Por eso lo que dice aquí el señor Peter Drucker. La búsqueda de un beneficio mutuo no implica ceder ante las exigencias del otro sin más, ni mucho menos esperar cándidamente que la otra parte se muestre dispuesta a colaborar sin pedir nada a cambio. Cualquiera que sea el terreno y las partes implicadas, la negociación exige un despliegue de habilidades que conviene conocer y controlar. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Vladimir Lenin. Entonces, ojo con esta frase también, muy interesante. Si tú no estás dando soluciones, posiblemente en una negociación vas a ser parte del problema, porque pues si no das soluciones, vas a ser parte de algo que no está siendo solucionado. Entonces vas a ser un problema más porque no estás planteando soluciones. Por eso dice, si no eres parte de la solución, entonces vas a ser parte del problema. Decálogo del negociador: obtenga información, establezca objetivos razonables, prepare bien el terreno. Si es su terreno, si es tu terreno, prepara bien el terreno. Bueno, de todas formas hay que prepararlo, sea tu terreno o sea el de la otra persona, debes prepararlo. Prepara los detalles temporales de la negociación.
haga entenderse en las características técnicas, demuestre aprecio, no dé nada a cambio de nada, no cierre la negociación por cerrarla, habrán otras oportunidades. Mejor dicho, si no se cerró la negociación o porque tienes que cerrarla, no la cierres porque va a haber otra oportunidad en la cual puedas hacer negocio con esa contraparte. Comparta los beneficios de una venta firmada con sus clientes. Negociador no nace, el negociador se hace. Entonces hay que planificar, escuchar, observar y ser prudentes. Buscar estilos adecuados en cada momento. Necesidades y tiempo. Identificar las necesidades y el tiempo que se necesita para suplir esas necesidades de la contraparte. Buscar ganar, ganar. Hacer concesiones. Cerrar. En este caso, cerrar es cerrar el negocio. Humildad. Felicitar. Felicitar a la contraparte. Ver a la contraparte como un socio. Recuerden que eso lo vimos. Ver a la contraparte como un socio, no como un enemigo, como un oponente. Relaciones duraderas, hay que buscar las relaciones duraderas, no relaciones de corto plazo, sino tener relación con la contraparte de tiempo, de años, no solamente el momento, entonces yo gano, tú pierdes, no. Confianza de ambas partes, firmeza y sinceridad y seriedad, empatía. Empatía no es lo mismo que simpatía, ¿no? Hay que tener en cuenta las dos, empatía y simpatía. Vigilar, nos ponen a prueba. Cerrar acuerdo. Y con esto hemos dado, les agradezco por ser parte de esta reunión. Espero que les haya gustado la reunión hoy y que podamos descansar hoy.